Ministerio Nueva Jerusalén. En el tiempo de la restauración. Para retornar al diseño original divino de Yahweh. Les saluda y les bendice la profeta Elisa Quirós. Qué honor, aleluya, el de poder estar en la plataforma, dando toda la gloria y toda la honra al Padre Celestial, porque solo Él el que merece toda la gloria y la honra. Nosotros solo somos esos vasos de barro que estamos siendo amoldados conforme a su imagen y semejanza hasta el día de nuestra redención. Porque es verdad que andamos en los caminos o en el camino de nuestra transformación, de nuestra metamorfosis. El Eterno hace durante nuestra vida ese cambio que Él quiere hacer con nosotros, que cada vez seamos más parecidos a Él hasta llegar a su perfección. Aleluya. Pero mientras estemos aquí en la tierra, en el cuerpo, ¿verdad? Siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener esa guerra, esa pelea, esa lucha contra nuestra carne, contra nuestros deseos, contra nuestros pensamientos y contra todas las cosas que el enemigo nos quiere plantear delante de nuestros ojos. Y cada vez la maldad se va aumentando, dice la palabra, en estos últimos tiempos en los que estamos, tiempos peligrosos. Cuanto más tenemos que estar en unidad como cuerpo, tenemos que estar en un solo sentir y en una sola meta, que es el de guardar nuestra salvación, es el de cuidar lo que el Eterno nos ha entregado por gracia, porque no somos merecedores. No somos merecedores de su misericordia, no somos merecedores de su amor. Pero Él nos ha amado y nos ama con amor incondicional. Amén. Él nos pide que si nosotros le amamos a Él, obedezcamos sus palabras, obedezcamos sus mandamientos. Esa es la diferencia entre los hijos de perdición y los hijos del Eterno. Aleluya. Y hoy quiero hablar de lo que el Abacadosh, el Padre Eterno, ha puesto en mi corazón con respecto a la gracia, que por medio de Él, por medio de su Hijo, Yeshua, nos permite entrar en su reino. Es por su gracia, no es por nuestra forma de hacer las cosas, no es por nuestro trabajo, no es por ser inteligentes, no es por ser más guapos o más bonitos, no es por ser inclusive adoradores o estar sirviendo en la obra día y noche, sino que es por su gracia, por su misericordia. Él nos escogió, Él nos llamó y Él nos provee de todo lo que nosotros necesitamos para hacer su obra. Con esto Él nos quiere decir, amén, que tú ni yo vamos a entrar en el reino de Dios por nuestra propia mano, sino por su amor, porque Él nos amó primero. Claro que
nosotros tenemos que poner nuestra parte. Amén. No podemos recibir un regalo, una dádiva de Dios, del Eterno, aleluya, y quedarnos sentados con los brazos cruzados. Porque por lo general muchos creyentes ven la gracia como una licencia para pecar. Entonces hay una falsa doctrina que ronda por ahí y vamos a estar hablando de esto. Entonces hemos dicho de que la gracia no es una licencia para seguir pecando. Nosotros sabemos que siempre vamos a tener el perdón del Padre. Según su palabra, ¿verdad? Él está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados si hay un corazón realmente arrepentido. Y muchos creen que por el tema de la gracia se cancela la ley que hay en contra de los pecadores. Así que en base a este erróneo concepto se han elaborado teorías, doctrinas y pensamientos que han hecho creer a muchos en un perdón eterno. Incluso he escuchado una vez salvo, salvo para siempre. Pero déjame decirte que esto no es real. Esto es una fábula, es una herejía. Así que el perdón eterno lo tenemos mientras nuestro corazón esté arrepentido completamente. No es algo que lo vamos a tener el perdón eterno conforme a nuestra vida, conforme hagamos y deshagamos y vayamos viviendo y caminemos a nuestra manera, sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer. Esto es comúnmente, aleluya, cuando muchos dicen que la ley está abolida y no hay por qué honrarla. Y esto es realmente muy grave, es erróneo, porque realmente la palabra, las escrituras, está traducida en muchos casos como ley, pero es la instrucción. La palabra realmente para las Sagradas Escrituras se llama Torá. Y la Torá no es solamente los 5 primeros libros de Moshe, sino que es desde el principio, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, la Besorá, las buenas nuevas. Tal vez a algunos no les guste que hable con palabras hebreas, pero en realidad el idioma hebreo nos trae revelación de las Sagradas Escrituras. Por eso se llama Torá, y es la instrucción del Padre, del Abacadosh, y no está abolida, mis amados. Entonces es de gran preocupación de que realmente se diga de que no hay que honrarla. Así que la palabra gracia, y como se diferencia de la palabra misericordia, se derriba muy rápidamente en el error de un concepto, permitiendo una comprensión y distinción clara de estos términos, y que realmente muchos erran, muchos se equivocan y muchos enseñan mal porque hay ignorancia. En la sociedad donde vivimos, cuando tú te saltas un semáforo en rojo, automáticamente te hacen una multa porque has hecho una infracción
de una ley de tráfico. Así como hay muchísimas leyes en el Código Penal, para eso existen los abogados, los jueces, las cárceles, para que el pecador, para aquel que ha transgredido una ley de la sociedad, sea llevado a juicio y encarcelado si es culpable. Así es lo mismo con la ley de nuestro Abacadosh. Es precisamente aquí donde encontramos una de las grandes contradicciones en las enseñanzas. Según ellos, la Torá, comúnmente llamada y traducida como ley, pero no se llama ley, se llama instrucción del Abacadosh. Y dicen que está abolida. Entonces, ¿qué nos describe el pecado? ¿Quién nos dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué en ciertas religiones hay cosas que sí aceptan como que está mal y otras que dicen que está abolida, que ya no es mandamiento del Eterno? Es como si el gobierno de repente decidiera abolir la ley de tránsito y un buen día un guardia nos detuviera para darnos un boleto por conducir nuestro auto en un exceso de velocidad. ¿Habría sentido? Si no hay una ley, ¿cómo puede venir con una multa? Pues no habría sentido. Así que, mis amados, si conducir nuestro auto en exceso de velocidad y no hubiera ley, estaríamos en peligro de tener un accidente e incluso de matar a un inocente, a alguien que esté cruzando, o que hubiera un choque y hay muerte, ¿verdad? Pues eso pasa lo mismo con la desobediencia. Aleluya, eso pasa también cuando se viola la Torá, cuando se violan los mandamientos del Eterno. Hay una consecuencia. Y justamente, mis amados, aleluya, la gracia no es para hacer de nuestra vida lo que querramos. Tal vez tengas ese pensamiento cuando estabas en el mundo, pero no puedes vivir doble vida. No puedes estar como creyente o decir que eres creyente o predicar la palabra y seguir haciendo las cosas que te apetece. La gracia no es para esto. Fíjense que en Wikipedia, en español, la define como un favor, como un don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos. Pero fíjense en los términos hebreos que usualmente se traducen como gracia, son gen y gesed. En griego, la palabra gracia es comúnmente expresado, aleluya, como un favor, Ahora bien, si nos fijamos en el sentido de esta palabra, notaremos que el término gracia no es un concepto pasivo, sino que es un concepto activo. La gracia no es algo que nuestro Padre Celestial Yahweh otorga sin esperar un acto de nuestra parte. O sea, es activo. Es más bien un favor especial para que Él nos capacite
para poder hacer algo. ¿Y qué es lo que nos permite hacer este favor? Pues justamente obedecer sus mandamientos. Aleluya, eso pasa también cuando se viola la Torá, cuando se violan los mandamientos del Eterno. Hay una consecuencia. Y justamente, mis amados, aleluya, la gracia no es para hacer de nuestra vida lo que querramos. Tal vez tengas ese pensamiento cuando estabas en el mundo, pero no puedes vivir doble vida. No puedes estar como creyente o decir que eres creyente o predicar la palabra y seguir haciendo las cosas que te apetece. La gracia no es para esto. Fíjense que en Wikipedia, en español, la define como un favor, como un don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos. Pero fíjense en los términos hebreos que usualmente se traducen como gracia, son gen y gesed. En griego la palabra gracia es comúnmente expresado, aleluya, como un favor, como un favor. Ahora bien, si nos fijamos en el sentido de esta palabra, notaremos que el término gracia no es un concepto pasivo, sino que es un concepto activo. La gracia no es algo que nuestro Padre Celestial Yahweh otorga sin esperar un acto de nuestra parte. O sea, es activo. Es más bien un favor especial para que Él nos capacite para poder hacer algo. ¿Y qué es lo que nos permite hacer este favor? Pues justamente obedecer sus mandamientos. Aleluya, aleluya. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que vemos que la palabra traducida como dones es charisma en griego, de la raíz charis. Este verso nos habla de los dones otorgados a los creyentes, los cuales son simplemente favores para llevar a cabo ciertas tareas. Lamentablemente, pues esos favores, hay personas que cuando reciben dones, no le dan luego la gloria al Eterno y ellos se creen Superman o Superwoman, porque tienen dones proféticos, dones de evidencia, dones de sanidades. Y realmente, mis amados, ese favor de Dios, ese favor del Eterno que Él pone a nuestras vidas, es para hacer su voluntad y es para el crecimiento y la edificación del cuerpo. Nosotros no podemos vanagloriarnos, porque le está robando el hombre la gloria y la honra al Padre Eterno, y eso trae sus consecuencias. Él nos da ese favor para llevar a cabo ciertas tareas dentro del cuerpo. Dice en Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de la sabiduría, y la gracia de Elohei estaba sobre él. Este verso que acabo de leerles está hablando de Yahshua.
¿Qué clase de gracia entonces necesitaba nuestro Mashiach? ¿Gracia para ser salvo del pecado? Pues no. No tiene sentido, ¿verdad? El sentido de gracia en este verso no es otra cosa que el favor del Elohei Yahweh sobre él para llevar a cabo lo que le fue encomendado. Y fíjense que lo que le fue encomendado al Mashiach Yeshua por el Abacados Yahweh fue algo tremendo, tremendo. Y él tenía que pasar por un sacrificio muy, muy grande. Y él necesitaba el favor del Padre. Así que por consiguiente, gracia debe ser entendido como el favor que nos otorga Abacadosh para nosotros, para poder hacer algo que Él nos encomienda. Para eso hemos nacido. Tú y yo tenemos un propósito en nuestra vida. Hemos sido llamados para algo específico. Hemos sido escogidos para algo específico. Y mis amados, nosotros somos la última generación, los cuales estamos viendo el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. En los tiempos en los que se están avecinando, ya estamos viendo, ¿verdad?, cómo el terrorismo se está implantando en el Medio Oriente. China y Rusia están detrás de esto. Y mis amados, esto es lo que se va a producir en corto tiempo. Se levantará reino contra reino. El reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Y esto lo estamos viendo desde los primeros comienzos, desde el libro de Génesis, Bereshit. Esa guerra hasta los últimos tiempos, hasta que venga el Mashiach y plante sus pies en esta tierra. Hay una guerra espiritual y esto cada vez se está viniendo más fuerte porque estamos en el cumplimiento. ¿Cuánto más nosotros que somos débiles necesitamos de la gracia del Eterno, del favor del Eterno, para cumplir con aquello que Él nos ha encomendado a hacer en estos últimos tiempos, para estar firmes en estos últimos tiempos? He visto una noticia que hay como 200 personas que van a ser ejecutadas en África por causa de la fe, porque son creyentes. El terrorismo se está implantando en todas partes, cada vez más. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de esa gracia, de esa misericordia, de ese favor de nuestro Padre Celestial para estos últimos tiempos? Así que cuando pecamos, es la misericordia, es la gracia de Yahweh la que nos permite acercarnos a Él y encontrar el perdón para nuestros pecados. Una vez que somos perdonados, es la gracia de Yahweh la que nos capacita para poder vivir apartados del pecado. No al revés, como muchos indican que la gracia, que como estamos bajo la gracia, ya podemos abolir
los mandamientos de Él. Eso es una herejía. Herejía. Las palabras, tanto misericordia como gracia, nos lleva al perdón de nuestros pecados, y la gracia, el favor de Dios en nuestras vidas, nos lleva a vivir apartados del pecado. Por eso muchos en las iglesias, en las congregaciones, en las asambleas, que están diciendo que son creyentes, pero tienen una vida en pecado. Entonces, ¿qué clase de creyentes son? ¿Cómo puede ser? Porque justamente en la vida de esa persona está reinando el pecado, conociendo las Escrituras, conociendo el amor del Abba, conociendo la gracia, el favor del Eterno que nosotros tenemos para vivir una vida conforme a su palabra. Así, mientras el pecado reinaba trayendo muerte, el favor, la gracia reina trayendo justificación que redunda en vida eterna, gracias a Yeshua el Mashiach, nuestro Maestro. Esto lo puedes leer en Marcos 5:21. Lo que nos quiere decir el Shaliach Shaul, mal llamado apóstol Pablo, en estos versos y en muchos otros más en los cuales él expone este tema, es precisamente que si hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido su gracia también. Pero esta gracia, contrario a lo que comúnmente se enseña, no es una licencia para pecar y obviar la Escritura. Al contrario, esta maravillosa gracia es el poder que nos otorga el Abba a través de su Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de santidad, para poder vivir una vida apartada del pecado. De modo que si hemos recibido su gracia, vivamos de acuerdo a su palabra, para que no es otra cosa que su Escritura. Su gracia dada a nosotros es a través de su Hijo, Yeshua. Él nos capacita para vivir rectamente. Es necesario entender el contexto de lo que Shaul, comúnmente conocido como Pablo, está exponiendo para poder comprender el mensaje. De lo contrario, corremos el riesgo de hacer una interpretación errada del texto, porque muchos sacan un texto fuera del contexto para poner un pretexto y seguir pecando. Por tal razón, incluiré también algunos versos de otras secciones de la Carta de los Romanos, así como otros pasajes de la Escritura que tengan relación con el tema para traer más luz. Así que vamos a definir, para empezar, lo que es el concepto de ley. Es necesario definir el concepto. La palabra ley viene del griego nomos, pero no se refiere a cualquier tipo de ley. Según el diccionario Strong, en el número 3551, tú lo puedes leer, cuando se utiliza en contexto como este, nomos hace referencia a la ley de Moshe, que no es otra cosa que la misma Torá. Sin embargo, las palabras ley y el término nomos
se quedan cortos al expresar el sentido de lo que es la Torá, lo que es las Sagradas Escrituras. Más que simplemente ley, mis amados. Las escrituras significa instrucción. La Torá significa instrucción, enseñanza. Así que la palabra, la raíz de la palabra Torá, en el libro de Strong, en el diccionario Strong, 8451, en ese número, tú lo podrás leer. Viene de la palabra Yará, en el Strong 3384, la cual significa también, fíjense en qué significados tiene. Primero, fluir como agua. Segundo, lanzar una flecha. Y tercero, señalar o destacar algo con el dedo. De estos significados podemos deducir que la Torá tiene las siguientes características. Primero es la enseñanza o conjunto de instrucciones del Abacadosh para nuestras vidas. Segundo punto, fluye en nuestro interior como esas aguas vivas por medio de Yeshua. Eso lo puedes leer en el libro de Yohanan, Juan 7:38 o 4:14. En primera de Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Aleluya. Fijémonos, amados, que la forma en que debemos creer en Yeshua es de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Cuál es la Escritura? La Torá. Así que, en tercer punto, es el dedo de Yahweh, es el dedo del Abacadosh que nos señala cuál es nuestro error y nos muestra la nueva forma y correcta de vivir. Vamos a leer Romanos 3:20. Dice, porque la ley es el conocimiento del pecado. Así que es la misma Escritura la que nos indica lo que es el pecado, lo que está bien y lo que está mal. Y luego también el otro punto es como una flecha lanzada por el mismo Abacadosh a nuestro corazón, la cual va justamente directo al blanco de nuestras necesidades. Porque todos tenemos necesidades en nuestro corazón, aleluya. Entonces la palabra es como esa flecha lanzada por el Padre Eterno y Él nos habla directamente a aquello que tiene que ser cambiado y transformado en nuestras vidas, aleluya. Así que vamos a definir el concepto gracia. En cuanto a esta palabra, he dicho antes, aleluya, que el diccionario lo define como un favor, como un don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos. Los términos hebreos que usualmente se traducen como gracia, también lo he dicho, aleluya, aleluya, es para justamente entender, aleluya, que la gracia es el favor del Eterno para nosotros poder obedecer sus mandamientos. Aleluya. Así que si analizamos el contexto del texto de Romanos 6, 1 y 2, que nos dice, ¿qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto para efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Así que Shaul comienza realizando una exhortación a vivir en santidad, apartados del pecado.
como habíamos explicado ya más adelante. Así que la misma escritura define el pecado como una transgresión a la ley de Yahweh, como en Primera de Juan 3:4. De modo que el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul, nos está exhortando a no ignorar las escrituras, sino a observar la misma para evitar caer en el pecado. ¿Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach Yeshua nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Porque así como hemos venido a estar unidos con Él por esa representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con Él, para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que muere se libera del pecado. Si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos con él. Sabemos que el Mashiach, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él, porque al morir, para efectos del pecado, murió una vez por todas. Pero al vivir, vive para Elohim. Así también ustedes, considérense muertos para efectos del pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yeshua. Romanos 6, desde el verso 3 al 11. Este pasaje de las Escrituras expone un principio muy importante, mis amados, un concepto muy importante para el creyente en el Mashiach, justamente la inmersión llamada el bautismo. Y esa inmersión, ese bautismo tiene que ser en el nombre de Yeshua. La inmersión o el bautismo en aguas, conocido en hebreo como mikvah, es por naturaleza un ritual de purificación o consagración. Y eso lo puedes leer en el Antiguo Pacto, en muchos textos y contextos de lo que es el ritual de purificación y consagración. Y fíjense en que este ritual que muchos piensan que es exclusivo o es original del judaísmo o del cristianismo. De hecho, varias civilizaciones aún muchísimo más antiguas lo practicaban como parte de sus rituales religiosos. Pero en realidad esto no viene a ser un ritual religioso conforme a las sagradas escrituras de Yahweh, sino que es una forma de dar a conocer nuestra fe en nuestro Mashiach. Y es una manera también de, en las aguas, recibir la nueva naturaleza, la naturaleza de nuestro Mashiach. El ritual de la inmersión tiene varias funciones y significados. Una discusión abarcadora de este tema está fuera del alcance de esta prédica, de esta enseñanza que estoy dando hoy. Sin embargo, dentro del contexto del tema, la inmersión de la cual el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul, habla, implica un símbolo de morir y de un nuevo nacimiento. Así que esta idea no es nueva dentro del judaísmo ni del cristianismo. La enciclopedia judaica nos explica lo siguiente, pero en realidad
la finalidad es la limpieza de nuestra impureza, de la idolatría, de todo el pecado que hemos arrastrado durante todos los años que hemos vivido en el pecado. Y la inmersión, el bautismo, viene a traer la restauración de esa impureza a una pureza de un hombre recién nacido, porque ya creemos en el Mashiach. Aleluya. Y esto es tremendo, mis amados, porque por fe nosotros recibimos esa nueva naturaleza. Esa fe que nos lleva, aleluya, a entender de que nosotros ya una vez purificados, restaurados, sanados y salvados, debemos de mantenernos así. No podemos volver al pecado, no podemos volver al mundo, sino a morir a los pecados, para no ser condenados a muerte, porque el pecado nos condena a muerte. Entonces, mis amados, debemos de seguir en esa libertad que el Eterno nos ha entregado por medio de la sangre de su Hijo, por medio de la fe en su Hijo, por medio de su palabra, de su ley. Aleluya, porque nosotros hemos vuelto a nacer a través del Mashiach. Hemos recibido a través de su sacrificio en el madero, aleluya, esa nueva identidad para ser hijos del Eterno, para ser el pueblo escogido, aleluya, por el cual Él ha venido a rescatar. Así que por lo tanto nadie puede condenarnos por lo que nunca hicimos. En palabras simples, nadie puede hacernos pagar una deuda o condenarnos por lo que hizo otra persona distinta que para los efectos ya está muerta. Esto simplemente quiere decir que tu viejo hombre ha muerto y hoy vive en ti la nueva persona. Así que nosotros debemos de asumir esa nueva identidad a través del Mashiach, ante nuestro Padre Celestial, que hemos sido ya justificados, porque hemos recibido las credenciales de nuestro Mashiach. Y es justamente ser íntegros en nuestra manera de vivir, libres del pecado. Y esto se aplica no solamente, aleluya, a caminar rectos, a caminar derechos, a caminar conforme a su palabra. Esto se aplica a nuestras vidas en todas nuestras áreas, haciendo desaparecer todo lo que es del mundo, todo lo que no le agrada a nuestro Padre Celestial. Y esta nueva identidad nos capacita por medio del poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, para vivir una vida en obediencia a la palabra de Yahweh. Como nos explica Shaul, el que muere se libera del poder del pecado. En Romanos 6:7 no lo dice. Ya no somos esclavos del pecado, como Shaul nos explica más adelante. Ahora somos servidores de justicia. Aleluya, en Romanos 6:20. Y dice, así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Aleluya.
Así que, mis amados, qué tremenda es la palabra cuando viene a traer a nuestras vidas a esas aguas, esas corrientes de agua viva, a traernos libertad a través de su ministración. Aleluya. Y qué necesario, aún más en estos últimos tiempos en que todo proféticamente se está cumpliendo día a día, minuto a minuto, mis amados, en lo que vemos, aleluya, que la palabra es viva y eficaz y todo llega, aleluya, a lo que está escrito. Por eso, mis amados, debemos de estar apercibidos de estos tiempos para cumplir el propósito de Elohim en nuestras vidas. Y nosotros, como templos del Espíritu de Santidad, del Ruach HaKodesh, aleluya, debemos de permanecer en santidad, porque Él nos lleva a santidad, aleluya. Somos sus templos, aleluya, y nosotros debemos de ofrecer todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todos nuestros miembros, aleluya, para la justicia. ¿Y quién es la justicia? Yeshua HaMashiach, aleluya. Bendito es el Abacadosh. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra en este tiempo tan especial, aleluya, que tú me has permitido hablar de ti, hablar de tu redención, hablar del único camino, la verdad y la vida, que es Yeshua HaMashiach. Padre, te doy toda la honra y toda la cabot a ti, porque solo tú, Padre eterno, eres glorificado y exaltado. Aleluya, te alabo, te exalto, Padre amado. Aleluya, porque tú has escogido de lo vil y menospreciado de este mundo, aleluya, para avergonzar a los sabios. Aleluya. Gracias, Padre eterno, porque las cosas, los misterios de tu palabra, aleluya, son reveladas a tus siervos, aleluya. Y tú vendrás con mano de poder sobre todas las naciones de la tierra, aleluya, mostrar tu poder en estos últimos tiempos que estamos viviendo, Padre. Pero tu amada, tu esposa, aleluya, ataviada, aleluya, esperando al esposo, las bodas del Cordero, aleluya, limpia y resplandeciente y sin arruga. Estamos esperando tu venida, estamos esperando que tú vengas a buscarnos, Padre eterno, aleluya. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Rey de gloria, Rey de reyes, aleluya. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra. Danos, Padre, la fortaleza, danos esa gracia, danos ese favor, aleluya, para mantenernos firmes, porque dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy, y declaramos, Padre, que somos fuertes en ti, porque hemos recibido tu palabra, hemos recibido tu espíritu, hemos recibido tu favor, hemos recibido al Mashiach, aleluya, como nuestro Salvador. Gracias, Padre eterno, y que tus propósitos se cumplan conforme a tus tiempos y conforme a tu corazón. Gracias, Abacadosh, en el Shem Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, mis amados, que tengan shalom y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Hasta la próxima.